Bueno, buen día. Les comparto la presentación y vamos a empezar la clase. La vez pasada habíamos empezado con el tema de defectos puntuales, que es de la cuarta unidad. Y habíamos visto vacancias principalmente y los otros que aparecen aquí en la imagen, solo los mencionamos. Este que aparece en el inciso B era un defecto intersticial, el del inciso C era un sustitucional, el D sustitucional también, pero más grande. El E era un defecto de Frenkel y el F un defecto de Schottky. Esos solo los mencionamos. Pero vamos a ver los demás hoy. La vez pasada solo vimos las vacancias, incluso hicimos ejercicios. Entonces, pasamos a ver los que siguen. Tenemos el defecto intersticial, que según lo que nos dice el concepto, es que este tipo de defecto se forma cuando se inserta un átomo o ion adicional en la estructura cristalina en una posición por lo general desocupada. Es decir, este no entra en una posición de red, sino que entra en otra posición como en medio de las posiciones de red, donde él puede encontrar un huequito. Estos átomos por lo general son más pequeños que la red en sí. Por ejemplo, si ustedes tienen átomos de hierro en su red, los intersticiales podrían ser átomos de carbono, de hidrógeno, es decir, átomos que tienen radio más pequeño. Los átomos intersticiales, como el hidrógeno, se presentan con frecuencia como impurezas. El hidrógeno por lo general siempre va a ser una impureza porque causa fragilidad en las estructuras. Forma hidruros y los hidruros son bastante frágiles. Mientras que los átomos de carbono se adicionan de manera intencional al hierro con el fin de producir acero. Es decir, como la mayoría ya saben, ¿verdad? El acero es una aleación de hierro y carbono, principalmente. Puede tener otros aliantes para mejorar otras propiedades. Por ejemplo, si tiene cromo, sería un acero inoxidable, o también níquel, ¿verdad? Y cuando ustedes le introducen el carbono, se introducen de manera intencional para mejorar las propiedades de este elemento. Y como es más pequeño, queda un intersticio. Según la red cristalina, nosotros podemos tener diferentes intersticios. Los más conocidos son dos, intersticios octaédricos y tetraédricos. Como pueden ver la imagen, aquí tenemos una red cúbica centrada en el cuerpo, ¿verdad? La red cúbica centrada en el cuerpo lo podemos ver por los átomos en negro, estos que están en los vértices, acá abajo, ¿verdad? En las caras, y el que está en el centro. Y ustedes con esos vértices pueden formar una figura. Se le conoce en este caso octaédricos porque esta figura tiene 8 caras. Si se fijan bien, cada cara tiene forma de un triángulo. Acá tenemos una, acá otra, ¿verdad? Entonces, por estas 8 caras se llama octaédrico. Toma 6 átomos, ¿verdad? Ahí forma 8 caras y justo en el centro de esas 8 caras, ahí se ubica el átomo octaédrico o el ion, ¿verdad? Octaédrico. Y esos espacios son más pequeños, ¿verdad? Se puede hacer el cálculo, pero por los fines del curso, que es una introducción, no se va a hacer el cálculo de qué radio podría caber ahí, cuánto es el espacio que hay, pero es un espacio más pequeño que el de los nodos. Y ese espacio igual, aunque sea más pequeño, puede caber un átomo un poquito más grande que el espacio teórico, pero deformaría la red, causaría una deformación. Y no solo es ese, ¿verdad? Todos los que miran en puntitos en blancos, ustedes juntando los demás átomos pueden formar sitios octaédricos, pero sería mucho relajo, ¿verdad? Que en el mismo dibujo los dibujaran todos. Es decir, no es que por cada red hay un solo octaédrico, hay muchos, hay varios. Incluso en esta pueden ver, aquí hay uno, ¿verdad? Acá abajo hay otro, en todas las caras hay uno, en medio de las aristas hay, ¿verdad? Entonces tenemos muchos espacios octaédricos. Y los tetraédricos tenemos cuando se juntan 4 átomos, esos átomos se unen por medio de triángulos y quedan 4 caras. El tetra viene de 4, ¿verdad? 4 caras. Entonces también tenemos muchos espacios tetraédricos. Esto es la red cúbica centrada en el cuerpo. Ahora vamos a ver la red cúbica centrada en las caras, donde tenemos, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo, el intersticio octaédrico. Si se fijan, si tenemos una red centrada en las caras justo en el centro, tendríamos un espacio octaédrico y también a la mitad de las aristas. Para la mitad de las aristas tendríamos que ver los átomos de la estructura cristalina vecina, es decir, de las celdas unitarias vecinas, para formarlo. Y también tenemos el intersticio tetraédrico, que también hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, este podemos ver 8 que quedan dentro de
de la red cúbica centrada en las caras. Para la red cúbica, perdón, para la red hexagonal compacta también tenemos este tipo de sitios. Esto no se los añadí, pero si a ustedes les interesa lo pueden investigar, ¿verdad? Donde se ubican los octaédricos y tetraédricos en la red cúbica centrada, perdón, en la red hexagonal compacta. Estos defectos dice acá que es una manera importante incrementar la resistencia a los materiales metálicos. A diferencia de las vacancias, una vez introducidos, el número de átomos o iones intersticiales en la estructura permanece casi constante. O sea, si ustedes aumentan la temperatura, no es que van a formar más, sino que estos ya tienen que haber sido incluidos, ¿verdad? Porque es materia, es un elemento. O sea, la materia no se crea ni se destruye. Las vacancias simplemente eran espacios, eso sí los podrían crear, por decirlo así, pero estos son elementos de otros átomos más pequeños que están dentro de la red. Entonces estos, si ustedes aumentan la temperatura, no desaparecen, si la disminuyen tampoco. En general se mantienen casi constantes. Se dice casi constantes porque por algún efecto, ¿verdad? Si está sobresaturado, podría haber cierta difusión hacia el borde y a través del borde, de donde tiene el contacto ya con el aire o con otro material, podrían pasarse, ¿verdad? O desaparecer del interior del metal. Pero por lo general es casi constante. Y acá les decía que incrementan la resistencia, ¿verdad? Incrementan la resistencia por varias razones. Una podría ser sobresaturación de estos intersticios. También puede ser que deformen la red. Cuando ustedes tienen una red más deformada, se necesita más energía para tener movilidad. Entonces, por eso es que son más resistentes. Los átomos no tienen tanta movilidad. O las dislocaciones tampoco tienen mucha movilidad. El tema de dislocaciones vamos a verlo mañana. Esto de las dislocaciones está relacionado con la fluencia del material, es decir, la deformación plástica o deformación elástica. Cuando se mueven las dislocaciones, se provoca una deformación plástica. Y si hay átomos intersticiales, ellos dificultan la movilidad de las dislocaciones. Por lo tanto, la deformación plástica se dificulta, entonces el material tiene mayor resistencia. Y por ejemplo acá tienen una gráfica que les dije, que les dice cómo cambia el eje C y cómo cambia el eje A cuando aumenta el porcentaje de carbono. Esto en un hierro, en un acero, perdón. Y eso del eje A y el eje C es son unos parámetros de la red hexagonal. El eje C es como la altura y el eje A es como la base, ¿verdad? Aquí está solo una parte de la hexagonal. Recuerden que la hexagonal la podríamos representar de dos formas. De esta o entera, ¿verdad? Donde se veían exactamente la forma hexagonal. Pero cuando ustedes aumentan el porcentaje de carbono, este eje C se alarga, ¿verdad? Y el A como que se encoge. Entonces, esta tetragonalidad se ve modificada. Es decir, se vuelve como más alargada. Y esa estructura tiene más energía de deformación, lo que la hace más resistente. Eso es lo que pasa con la martensita. Cuando ustedes obtienen martensita en acero, tienen muchos átomos de carbono en lugares intersticiales y está sobresaturado, lo que provoca una mayor deformación y por eso la martensita es más dura. Es una de las razones por la que es más dura. Hay muchas razones por las que la martensita sea más dura. En general hay 5, ¿verdad? Pero eso lo van a ver más adelante cuando vean tratamientos térmicos, ese tipo, cuando vayan por esa clase. Bueno, eso era todo lo de los defectos intersticiales. No sé si tienen una duda antes que pasemos a otro tipo de defectos. O sea, hasta ahorita vimos este que aparece aquí, el B, defecto intersticial. Dele en la que sí, ahí, en esa. Ajá. Entonces, realmente aquí hay otras formaciones octaédricas de los intersticios que forman una nueva red. No es una nueva red, sino que son como puntos donde ustedes podrían ubicar átomos intersticiales, que por lo general tienen un radio menor, aproximadamente 0.15 a 0.20 del radio del átomo que está en el nodo. Es decir, estos átomos negros son los del nodo, ¿verdad? Los átomos en blanco son donde hay sitios octaédricos, que tienen el 15 o 20% del tamaño de los átomos de la red. Y en todos estos puntos blancos podría tener un patrón si lo llega a encontrar, ¿verdad? Pero no trata de eso, no trata de una nueva red, sino que son como puntos dentro de la red. Puntos Okay. donde se pueden ubicar átomos intersticiales, ya sea octaédricos o tetraédricos. El efecto es entonces que los átomos más pequeños se colocan dentro de la red existente para formar el nuevo elemento. Sí, para formar el intersticio. Tiene que ser más pequeño. Sí. Si fuera del mismo tamaño, no cabría en ese espacio, porque esos espacios son muy pequeños. Recuerden que la red en general ya es compacta. Ustedes se acuerdan, cuando vimos el tema del factor de empaquetamiento, tenía un empaquetamiento, por ejemplo, la cúbica central en la cara, creo que el 0.68%, 68%, ¿verdad? Entonces, estos espacios no es que son así de grandes, ¿verdad? En realidad, estos átomos, este negro de aquí, se está tocando con este de acá, solo que por esta representación no se tocan, ¿verdad?
para que lo vean mejor. Pero estos negros, esta diagonal de aquí, de esta cara superior, se está tocando. Estos tres, este con este se tocan. Entonces los espacios en realidad son más pequeños, no son tan grandes como se miran aquí. Eso se puede calcular por geometría, cuánto espacio hay, pero no lo vamos a hacer por los fines del curso, ¿verdad? Ok. Entonces, estos átomos pueden ser beneficiosos, ¿verdad? Como el carbono, ¿verdad? Que se agrega para mejorar ciertas propiedades en el hierro. O puede ser perjudicial si tenemos hidrógeno, ¿verdad? Porque puede causar hidruros o fractura diferida por hidruros y ese tipo de cosas en elementos, ¿verdad? Entonces, tienen que analizar qué elementos están colocando en los intersticios para ver si va a ser benéfico o perjudicial, ¿verdad? Entonces, quieren ahora pasamos a este nuevo tema, que es, este nuevo defecto, tipo de efecto que es sustitucional. Y dice aquí que se introduce un defecto sustitucional cuando se reemplaza un átomo o un ion por un tipo distinto de átomo o ion. Recuerden que también les hablan de ion porque puede ser una estructura cristalina como el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿verdad? Que tienen anión y catión. Entonces, pueden reemplazar un átomo o un ion. Y la diferencia de este defecto con el intersticial es que este defecto sí se coloca en un punto de red. Es decir, es como que se crea una vacancia, pero no se crea, ¿verdad? Donde había una vacancia, él se coloca ahí, se coloca en un espacio donde debería haber un elemento de ese tipo. Por ejemplo, aquí en este dibujo pueden ver, ¿verdad? Que este sí está en un punto de red, este átomo que está aquí en color rojo. Y es de un elemento distinto al original de la red. Y eso es un defecto sustitucional. Incluso la palabra lo dice, ¿verdad? Sustituye a un elemento en un punto de red. Los átomos o iones sustitucionales pueden ser mayores que los átomos o iones normales en estructura cristalina. Es decir, puede ser de mayor tamaño, como lo ven en esta figura de acá arriba. En este caso se reducen los espaciados interatómicos circundantes. O pueden ser de tamaño menor, ocasionando que los átomos circundantes tengan espaciados interatómicos mayores. Quizás estas figuras de aquí no ejemplifiquen eso tan claro, ¿verdad? Es decir, que dice que si el átomo es mayor, los demás átomos que lo rodean, por ejemplo, estos amarillos tendrían un espaciado interatómico más pequeño, ya que tienen menos espacio libre, pero esta figura está un poco distorsionada. Si quieren, veamos la siguiente, que es como una figura más real. Por ejemplo, acá, cuando ustedes colocan un átomo más pequeño sustitucional, los demás tienen como más espacio libre, ya que ahí se crea más espacio, ¿verdad? Entonces el espacio interatómico es más grande, ya no están tan pegados los átomos. Y voy a ver si puedo darle zoom ahí para que, bueno, creo que no, porque está en PDF, ¿verdad? Pero, bueno, a ver aquí. Si se fijan, estos dos átomos no se están tocando, ¿verdad? Aquí donde tengo el mouse, se crea cierto espacio si es más pequeño. Y si es más grande el átomo que sustituye esos espacios, incluso el espacio interatómico se vuelve más pequeño, porque ya tiene menos espacio los átomos vecinos. Por ejemplo, estos de acá se tocan, ¿verdad? Estos de acá también, ¿verdad? A medida que se van alejando, ya prácticamente vuelve a la normalidad esa deformación en la red, sino que son los átomos circundantes los que se ven más afectados por esa deformación. Es decir, el espaciado interatómico puede aumentar si el átomo es más pequeño o puede disminuir si el átomo es más grande. Acá tenemos algo interesante que provoca esto, que los átomos sean más pequeños o más grandes. Y, por ejemplo, acá abajo tiene un átomo que es parecido, ¿verdad? El tamaño no es grande, se mira, pero no mucho más grande, tal vez un poquito más grande. Por ejemplo, aquí en la figura 1017 tiene una leyenda, que es lo que tratan de explicar con esto. ¿Qué pasa cuando los átomos sustitucionales son más grandes o más pequeños? Y dice lo siguiente. Bueno, antes de leerlo, analicemos la gráfica. ¿Qué dice esta gráfica? Todos estos átomos que están aquí son sustitucionales en el cobre. Todo esto, por ejemplo, en el eje de abajo que dice porcentaje de aleante permitido, o porcentaje de elemento aleante, perdón. Por ejemplo, acá tenemos 10%, ¿verdad? 20%, y tenemos los distintos materiales, berilio, silicio, estaño, aluminio, níquel y zinc. Y acá tenemos la tensión de fluencia, es decir, con cuánta tensión se va a empezar a deformar de manera elástica. Entonces, perdón, de manera plástica, tensión de fluencia cuando fluye el material, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice 10.000, si se fijan, todos parten en 10.000. Es decir, con 0% de cualquier elemento aleante, o sea, el cobre puro va a tener aproximadamente 10.000 psi de tensión de fluencia.
A medida que ustedes empiezan a agregar elementos aliantes, por ejemplo, pongámonos acá, un 5% de zinc va a tener 12.000 o de níquel, ¿verdad? El aluminio mejora más la tensión de fluencia, prácticamente 15.000. El estaño, 18.000. Esto es aproximado, ¿verdad? El silicio no se sabe porque quizás no tenga tanta solubilidad, no se puede incluir tanto, quizás solo se puede agregar 3%, o el berilio, ¿verdad? También menos. Pero lo importante de esto, todos mejoran la tensión de fluencia. Si se fijan, el zinc y el níquel la mejoran poco, no la mejoran tanto. ¿Y esto por qué? Ahora leamos lo que dice acá en esta leyenda de la figura. El efecto de muchos elementos aliantes en la tensión de fluencia del cobre. Dice que el níquel en zinc, los átomos son aproximadamente del mismo tamaño que el cobre, es decir, el radio del níquel y el zinc y el cobre es del mismo tamaño, como se ve en la figura acá abajo. Es decir, que si ustedes incluyen estos elementos de forma sustitucional, no van a deformar tanto la red, porque el radio del zinc, del níquel y del cobre se parecen, entonces prácticamente la red siente que tiene otro átomo de cobre. Entonces no mejora tanto la tensión de fluencia, porque no hay una deformación de la red. Ahora veamos lo que dice a continuación. Pero el berilio y el estaño tienen tamaños muy diferentes al tamaño del átomo del cobre. Entonces por acá pueden ver berilio, que es este amarillo, y el estaño, que es este negro, sí mejoran bastante eso, ¿verdad? Porque tienen tamaños diferentes. Por ejemplo, acá dice que este es el berilio, que es mucho más pequeño que el cobre. Entonces eso deforma la red. Cuando una red está deformada, es más difícil que las dislocaciones se muevan. Ese es un tema que vamos a ver mañana. Y las dislocaciones tienen que ver mucho con la tensión de influencia de un material. Es decir, si una red está más deformada, las dislocaciones tienen una movilidad limitada, entonces la plasticidad del material o la tensión de influencia también se ve limitada. Perdón, también aumenta porque se necesita más esfuerzo para poder mover esas dislocaciones. El estaño quizás tenga un tamaño, ustedes pueden verlo en aquella tabla, ¿verdad? Pero probablemente sea mayor que el del cobre o menor, ¿verdad? Bueno, eso lo pueden verificar después. Pero no necesariamente tiene que ser menor, puede ser menor o mayor. Con tal sea diferente el tamaño, va a deformar la red, por lo tanto va a ser más difícil que se muevan las dislocaciones. Por lo tanto, mejora su tensión de fluencia o aumenta, ¿verdad? Esto de que la tensión de fluencia aumente no siempre es bueno, porque ¿qué pasa si la tensión de fluencia aumenta? Generalmente se ven afectadas otras propiedades, como por ejemplo puede disminuir la ductilidad. La utilidad es la capacidad del material para almacenar energía. Es decir, puede ser que sí se deforme a una tensión más alta, pero cuando se rompa, se va a romper de manera frágil. Es decir, ustedes no van a tener previo aviso, va a tener una elongación corta antes de romperse. Entonces, no siempre es benéfico esto de que ponerle mucho más, muchos intersticios más, mucho porcentaje de elementos más, quizás un poco estaba bien. No sé si tienen alguna duda de estos defectos sustitucionales antes de continuar con el otro tipo de defectos. O ver, Vladimir. No, no tengo. Esto no. ¿Les queda claro lo de los defectos sustitucionales? Es decir, son defectos que tienen aproximadamente el mismo tamaño, ¿verdad? Quizás no tanto, quizás entre el 80 y el 120% del tamaño del átomo en la red, pero igual van a deformar la red, ¿verdad? Dependiendo si son muy diferentes o parecidos. ¿Podemos pasar al siguiente tema entonces? Sí. Entonces, los otros dos son más sencillos, ¿verdad? Estos los vamos a ver con más rigor. Por ahora, yo recuerdo que en mi maestría yo vi los valores exactos de cuándo un elemento va a ser de forma intersticial o cuándo va a ser sustitucional, depende del tamaño, ¿verdad? Por ahora recuerdo más o menos que intersticial entre 15 y 20% del tamaño y sustitucional como el 80% o 120% del tamaño. Pero les voy a buscar ese valor, no lo puedo encontrar, pero se lo voy a buscar y se lo voy a mandar ahí por el chat de WhatsApp para que tengan esa información importante. Que sepan que cuando el elemento es mucho más pequeño, cuando ustedes leen ese elemento se va a colocar en sitios intersticiales. Cuando tiene tamaños similares va a ser de forma sustitucional. Pero les quiero dar los radios. ¿Qué radios más o menos van a entrar en intersticial? Igual eso no entra en las tareas, ¿verdad? Sino que es para que ustedes lo manejen ya como de algo adicional. Entonces pasemos al siguiente tema, que estos no lo vamos a ver tan profundamente. ¿Por qué no? Porque estos no se manejan, estos no afectan tanto las propiedades mecánicas.
como los defectos intersticiales o sustitucionales. Estos, y en general aparecen en menor medida. No son tan frecuentes en la práctica que tengamos este tipo de defectos, pero igual vale la pena mencionarlos. Primero tenemos el defecto de Frenkel, que este involucra dos de lo que ya vimos anteriormente, que es la vacancia y el intersticial. Y se forma cuando un ion salta de un punto de red normal a un sitio intersticial dejando atrás una vacancia. Esto lo tenemos en materiales iónicos generalmente, como por ejemplo el cloruro de sodio, ¿verdad? Un ion se sale de un punto donde él era un ion, y esto se tiene en materiales iónicos. ¿Por qué? Porque en materiales iónicos tenemos dos especies, ¿verdad? Por ejemplo, cloro y sodio, donde uno es más pequeño y otro es más grande. El más pequeño se sale de su punto, en ese punto deja una vacancia y entra a un intersticio, o sea, no entra a otro punto de red normal, entra a un intersticio. Y puede entrar porque él es más pequeño que los cationes, ¿verdad? Generalmente el anión es más pequeño que el cation. Entonces, se asocia con materiales iónicos, y un defecto de Frenkel puede ocurrir en metales también, ¿verdad? En menor medida, y en materiales lesados de manera covalente. Pero en mayor medida ocurre en materiales iónicos. El ion más pequeño se mueve, deja una vacancia y entra a un intersticio. ¿Tienen alguna duda con este defecto de Frenkel? Bueno, continuemos con el defecto de Schottky, que es el último, ¿verdad? Y dice que es único para los materiales iónicos y se encuentra de manera común en muchos materiales cerámicos. Cuando las vacancias ocurren en un material enlazado de manera iónica, debe estar ausente el mismo número de aniones y cationes de las posiciones regulares para que conserve la neutralidad eléctrica. Es decir, si ustedes quitan un ion, también tienen que quitar un cation, porque la neutralidad eléctrica se debe conservar. Si quitan un elemento positivo, a la vez tienen que quitar un elemento negativo. Y aquí lo pueden ver en el dibujo, ¿verdad? Aquí falta uno de los amarillos que tiene carga positiva y a la vez falta un rojo con carga negativa. Y de esta manera se sigue conservando la neutralidad eléctrica. Y este sería el defecto de Schottky. Entonces ahora, como un recordatorio, ¿verdad? No es como un ejercicio, sino que como para repasar los que vimos, veamos un dibujo de cada uno y ustedes vayan diciéndome, les voy a preguntar a uno por uno cuál es, ¿verdad? Entonces, si quieren, empecemos por Vladimir y me diga el primero qué defecto es este que aparece en este dibujo. Realmente no me memoricé. Bueno, vimos Sustitucional. 4, ¿verdad? Puede ser sustitucional, intersticial, Frenkel o Schottky. ¿Cuál cree que sería ese, de esos 4 que le mencioné? Sustitucional, creo. Es sustitucional, ¿verdad? La palabra lo dice, sustituye a otro en un punto de red normal. Y este parece que tiene un radio más grande. Entonces ahora ve, Obed, ¿quién puede decir qué defecto es este que sigue a continuación en este dibujo de la parte izquierda de abajo? Obed, ¿está ahí? Bueno, Obed creo que tenía problemas con la conexión, ¿verdad? Me había dicho, entonces. ¿Usted, Jorge, qué me puede decir de ese defecto? Intersticial. Intersticial, ¿verdad? Es un átomo, ahí quizás el tamaño no está apropiado, lo deberían hacer un poco más pequeño, porque generalmente el tamaño de ese intersticio, del elemento intersticial, es como el 15 o el 20% de los átomos normales de la red. Y si ese es un intersticial, ahí están 2 dimensiones, ¿verdad? En 3 dimensiones ya vimos que puede ser octaédrico o tetraédrico. Entonces veamos ahora los otros dos, entre los dos, a ver cuál me puede decir uno cada quien de estos dos que hay aquí. Por ejemplo, este que está a la izquierda, ¿cuál sería? Ese que está dentro del círculo de la elipse roja. Si se fijan, aquí se creó una vacancia, ¿verdad? Porque aquí no hay uno y ese pasó a meterse en otro punto, pero no quedó en un punto de red porque ahí había un elemento, sino que quedó como un intersticio. Entonces, ¿cómo se llama ese defecto? Se creó una vacancia y se metió un intersticio. Es Frenkel. Frenkel, ¿verdad? Ese es el defecto de Frenkel. Vacancia e intersticio, recuerden, los dos al mismo tiempo. Y el otro, ¿qué pasó aquí? Aquí están viendo que falta aquí uno, ¿verdad? Un azul, y por acá parece que falta un blanco. Supongamos que este es un material iónico,
es decir, que tiene cationes y aniones, puede faltar un positivo y un negativo. Entonces, ¿qué efecto sería ese? Sotowski, creo. Schottky, ¿verdad? Sí, no, igual no sé muy bien la pronunciación, digamos Schottky, leámoslo así como lo leemos en español, pero debe ser ruso o algo así, ¿verdad? Entonces sí, ese es un defecto de Schottky, ¿verdad? El cual se debe conservar la carga neutra. Si falta un positivo, también tiene que faltar un negativo. Y ahí tenemos. Entonces, como unas reglas en general, cuando nosotros introducimos defectos puntuales, tenemos lo siguiente. Debe conservarse un balance de carga de tal manera que el material cristalino como un todo sea eléctricamente neutro. Debe conservarse un balance de masa. Es decir, un balance de masa, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se crea una vacancia, que eso lo vimos la semana pasada, no es que ese átomo desaparece por arte de magia. Esa vacancia que se creó, ese átomo a algún lado debe ir, ya sea a la pared del material, ¿verdad? Y aliarse con otro, a un intersticio, a un institucional, pero ese son los que tiene movilidad, solo que en ese punto es una vacancia, ¿verdad? Pero en general, del sistema total, la masa se conserva. Y debe conservarse el número de sitios cristalográficos, es decir, los puntos de red van a seguir existiendo, solo que en un futuro puede haber una vacancia o otro átomo se puede colocar ahí, ¿verdad? No es que va a cambiar de ser BCC a FCC, sino que se sigue conservando. Entonces, eso sería todo y no sé si tienen alguna duda de cualquiera de los 4 efectos que vimos hoy, ya sea Schottky, Frenkel, sustitucional o intersticial. No, lo vamos, hay que estudiarlo. Igual les voy a pasar el PDF ahorita se los paso como unos 10 minutos. Sí. Y el video también, porfa. ¿Cómo? El video también. Está bien, ahorita voy a subir el video cuando termine y les paso el video y el PDF. Y la presentación. Y les quería decir que las Ok. clases terminan la otra semana. La otra semana vemos los últimos temas. Mañana vemos dislocaciones y lunes y martes más de clases y la siguiente semana sería como para que me entreguen los ejercicios y ya irles dando la nota, ¿verdad? Porque de este segundo, de esta guía, perdón, de este parcial también hay una guía de ejercicios que ya está subida en el Dropbox ahí, en el Drive. Si quieren les paso el enlace, mejor para que lo tengan más presente. Sí, porfa. Entonces les voy a hacerla, ¿eh? ¿Cómo? Para esa tenemos que entregarla a la otra semana, a finales de la otra semana. No, al principio dentro de 2 semanas, el lunes dentro de la semana. Pero ya vayan haciéndola. Entonces, si tienen alguna duda, les paso la información por WhatsApp y cualquier cosa me preguntan por ahí. Ok. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.